Amén, pastor. Hágale pues. Hebreos capítulo 12 del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Cada uno de nosotros, ¿no? De pronto que ha tenido un hijo así como difícil, la mamá lo manda al cuartel, al servicio militar, con el objetivo de ¿qué? De que aprenda disciplina, que allá lo enderecen, que allá lo corrijan, que allá lo enseñen a respetar, lo enseñen a comportarse, lo enseñen a tener un porte, ¿no? Un orden. Y eso precisamente hace el Señor. Y esa disciplina, ¿no? A veces creemos que la disciplina es como el acto de castigar a alguien, y resulta que la disciplina es todo lo que las normas que nos dan para ceñirnos a una conducta correcta. Y entonces esa disciplina está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la disciplina, porque la palabra de Dios si la ponemos por obra, vamos a ser disciplinados, ¿no? Entonces, un manual de convivencia es lo mismo en un colegio. El manual de convivencia es el libro que contiene las normas de la correcta disciplina de una institución educativa. Asimismo, nosotros también tenemos un manual de comportamiento que son las escrituras, y la palabra es la que nos disciplina. La palabra es que nos entra en cintura, es la que nos pone en orden de respeto, de obediencia, de sometimiento, de fe, de amor, de misericordia. No es lo que yo quiero, porque cuando usted entra a una institución, usted se debe someter a las normas de esa institución. Cuando nosotros entramos a la fe y a ser soldados de Jesucristo, ¿cómo se nos ocurre que vamos a ser buenos soldados sin disciplina? ¿Cómo se nos ocurre que vamos a ser buenos? Y entonces la iglesia, mire que nos hemos vuelto indisciplinados, porque la iglesia, el congregarnos genera disciplina, porque uno se levanta temprano, se baña, se arregla, se alista, coge el transporte, llega a la congregación, está en la oración, está en la alabanza y luego participa de la palabra. Pero en la medida que dejamos de congregarnos, entonces la disciplina se ha perdido. Entonces ya uno no llega. El culto comenzaba hace un año ya atrás, antes de la pandemia. Comenzábamos a las 8 la oración. Y comenzábamos la oración como con 3, como con 5, y a 8:30 ya habíamos como 20, ¿sí? Y ahorita empezamos el culto a las 9 y estamos llegando a las 10, ¿sí? Entonces, si lo ponemos a las 10 para que la gente llegue, pues seguro vamos a llegar a las 11, ¿sí? Y si lo ponemos a las 11 para que nadie se pierda de la oración, pues vamos a llegar a las 12. No tenemos ¿qué? Disciplina. Y queremos ser buenos soldados de Jesucristo, pero si se nos deja sin disciplina, vamos a ser bastardos. Nosotros tenemos que entender que Dios nos disciplina porque el objetivo de Él es que nosotros seamos bien entrenados, que estemos capacitados y preparados. La disciplina, el objetivo de la disciplina es generar conductas repetibles, conductas de devoción, porque mire lo que pasa, mis hermanos amados y queridos, que nosotros nos enseñamos a que el hombre nos discipline.
Y entonces cuando estamos en la iglesia o cuando estamos con el hombre o la autoridad o el pastor, entonces nosotros tenemos ciertos comportamientos por temor al regaño, por temor a la exhortación, al llamado de atención que nos pueda hacer el hombre. Pero ¿qué va a pasar y qué nos enseñó la pandemia? Que la pandemia hizo que la iglesia se cerrara y que posiblemente el pastor no pudiera estar. ¿Y qué fue lo que afloró en los creyentes? Afloró la disciplina de oración, claro, afloró la disciplina de lectura de la palabra, afloró la disciplina del ayuno, afloró la disciplina de la alabanza, afloró la disciplina del clamor, de la intercesión. ¿Qué afloró? Que la gente tuvo la tendencia a morirse espiritualmente que a avivarse espiritualmente. ¿Y a quién echaba la culpa? Es que el pastor no me apacienta, el pastor no me pone, el pastor no me da, el pastor no me visita, el pastor no me llama, el pastor... Entonces, ¿qué evidenciamos? Que no estamos preparados para ser soldados. Mira, un verdadero soldado, hermano, ve caer a otros y los ayuda, los levanta, sigue en batalla, sigue en combate. Él no está esperando a ver quién viene a pelear por él. Él está entrenado para pelear. Y nosotros tenemos que aprender que el Señor nos quiere disciplinar, que todo esto que estamos viviendo es porque el Señor quiere que ningún creyente viva de oraciones prestadas, que ningún creyente tenga un fusil prestado, ¿sí? No sé, ustedes que son militares ahí, ustedes saben, no me acuerdo cómo se llama creo que es seriar el fusil, ¿no? No sé si es seriarlo o no, ustedes son los que saben, que el fusil que me dan a mí no le sirve a otro. Y alguien sabe por qué, ustedes de los que fueron militares, ayúdenme con eso. Ninguno fue militar, ustedes sí, nada más no prestaron ni con la escoba, ¿o qué? Amén, pastor. Cuénteme, hermanito Walter, denos esa enseñanza de la milicia. Pues bueno, cada fusil es individual porque la vista de cada persona es única, o sea, la manera de ver es única. Entonces, al ritmo que el ojo está entrenado, pues así mismo se hereda uno el fusil, que es la dirección que le da uno a la bala para que llegue pues a un punto fijo. Al blanco. Al blanco, sí, exactamente. Gracias, hermano Walter. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es que el fusil me haga un buen soldado a mí, entonces le diga, venga que con su fusil yo trabajo bien. No, porque ese fusil está seriado a la mira mía, a mi ojo, ¿sí? Y no al ojo, él puede tener una visión 20-20 y la mía puede que no sea 20-20, entonces él la punto de mira es ajustado a la visión mía. Entonces, nosotros somos soldados, pero queremos ir a la guerra con un fusil prestado, allá no vamos a hacer nada. ¿Es un fusil prestado qué es? Que yo voy a ir a la guerra con las oraciones de otro. Y esas oraciones de otro me van a proteger, me van a guardar. Que claro está que debemos apoyarnos en oración. Eso totalmente no estamos desmintiendo eso. No estamos diciendo que el pastor no debe orar por sus ovejas, ¿sí? Pero habrá el momento donde de pronto usted no se pudo comunicar, no pudo hablar con él. ¿Y entonces qué hace? No, pues yo me entregué, ahí me cogieron y me masacró el diablo, me valió, me disparó, me tiró granadas, bombas, misiles, y yo pues como no llegó el pastor, pues aquí, pues simplemente aquí estoy, me morí. Entonces yo tengo que saber que si Dios no permitió que en el momento estuviera esa persona ahí, entonces Dios, ¿qué está diciendo? Pues ora tú. Guerrea tú, pelea tú. Entonces nosotros tenemos que entender que esta pandemia nos mostró que somos indisciplinados, porque no sacó lo mejor de nosotros, de cristianos de 5 años, de 7 años, de 8 años, muertos espiritualmente en meses. ¿Qué indica eso? Que somos soldados, pero no con disciplina. No estamos entrenados para el desierto, no estamos entrenados para el combate, cuerpo a cuerpo. Estamos entrenados es para el combate en montonera y en gallada, porque para pelear contra el diablo en montonera somos buenos, pero cuando el diablo nos coge uno a uno, entonces ahí sí uno comienza a llorar a piar como los pollos chiquitos
y a pedir auxilio. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos habla a nosotros de que tenemos que ser entrenados, que tenemos que ser disciplinados, y la iglesia genera eso. Genera que haya disciplina porque hay una hora de llegada, porque hay un tiempo de alabanza, porque hay un tiempo de palabra, porque hay un tiempo para compartir. Eso es disciplina. En cambio, en la casa, ahora en este momento usted puede estar escuchando el culto, pero yo sé que tiene la estufa prendida. Yo sé que está haciendo otro quehacer posiblemente y entonces estamos en la casa, pero no tenemos la misma disciplina que genera la iglesia presencialmente. Entonces, ¿Dios qué quiere, hermanos? Que nosotros aprendamos a ser disciplinados, que nosotros dejemos que Dios nos entrene, ¿cierto? Que nos enseñe a la disciplina de ser esforzados, la disciplina de ser cumplidos, la disciplina de oración, la disciplina de lectura bíblica, la disciplina de evangelizar, la disciplina de congregarnos, la disciplina de compartir, de ayudarnos mutuamente. Eso es una disciplina y necesitamos, si queremos ser buenos soldados, tenemos que tener disciplina. Disciplina de obediencia, disciplina de santidad, porque es que no podemos nosotros... bueno, ahí el hermano Walter sabe que allá toca la diana y toca pararse. Y no es media hora y no es 5 minuticos más de sueño, sino que sonó la trompeta y se paró, ¿cierto? Y el que no se para, pues tengo yo entendido que le dan tabla, le echan agua, bueno, lo cogen, lo voltean, cualquier cosa le hacen. Pero tiene que aprender a ser disciplinado y que no es como en la casa. Espere que si un ratico, que ya ahorita me paro, que ya ahorita, que 5 minuticos más, que es que está lloviendo, que no, a pararse, a bañarse, a cambiarse, a presentarse. Esa es la disciplina de un soldado y nosotros no podemos ser un buen soldado si no queremos que Dios nos entrene con la disciplina. Y entonces la disciplina va de enseñarnos cuál es la conducta correcta hasta corregirnos por las conductas incorrectas. Porque dice acá, si soportáis dice el del 5, ¿no? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, ¿cierto? Entonces dice que, no se eche a morir, no diga que ya no puede porque el Señor lo esté corrigiendo, lo esté disciplinando. Dice entonces el versículo 6, porque el Señor el que ama disciplina y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces la palabra de Dios es la que nos pone en disciplina a nosotros, ¿sí? O sea, nos enseña el comportamiento correcto que debemos desempeñar. Pero a la medida que nosotros de pronto nos salgamos de esa disciplina, pues va a haber una corrección, va a haber una reprensión y va a haber un azote también para enseñarnos a que no es a mi manera, sino es a la manera del Señor. Y eso requiere disciplina. Dios, si queremos ser buenos soldados, entonces necesitamos desprendimiento, necesitamos negación, necesitamos ser disciplinados. Que nosotros entendamos que no es a mi manera, no es como yo quiero, no es como yo digo, no es como a mí me parece, sino es como el Señor diga, como el Señor le parezca, como el Señor quiera y cuando Él quiera. Amén. Entonces, eso tenemos que entenderlo y la iglesia juega un papel importante en eso, ¿sí? Y tenemos que aprender disciplina y dejar de ser, ahí les pego un jaloncito de oreja, hay que aprender a ser disciplinados. Y si el culto es a las 9, hay que llegar a las 9, ¿sí? Y a las 9, sí, sé que a veces hay contratiempos de movilidad, eso lo entiendo, hay que tratar de salir un poco más con tiempo, porque sé que en el transporte se presentan cosas, pero hay que tratar de hacerlo, de tener esa disciplina con el Señor, amén, que no tenemos posiblemente en la casa. Bien, vamos entonces, después de que tenemos una negación, un desprendimiento, ¿cierto? Una negación, un desprendimiento y una disciplina, entonces necesitamos un entrenamiento, amén. Entonces vamos a hablar del entrenamiento de un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Y ese entrenamiento es excelente. No es solamente quedarnos, sí, que hay que saber que entonces tenemos un fusil sin balas, un fusil que nunca ha disparado, un fusil, hablamos del combate y de la guerra, pero nunca peleamos nada. Tenemos que entrenarnos. Y yo creo que a la iglesia le falta ese entrenamiento. Ya tenemos mucha teoría,
mucho conocimiento, pero poco entrenamiento. Hay que abrir espacios para entrenarnos porque necesitamos entrenarnos, necesitamos practicar, amén. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 para hablar del entrenamiento de un buen soldado de Jesucristo. Hermanito Walter, hágame el favor usted, que es tan amable. Amén, pastor. Del 11 al 13, ¿sí? Sí, señor. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchas gracias, hermano Walter. Entonces, ¿qué nos presenta el apóstol Pablo? Que el hombre había sido entrenado en momentos, en situaciones de abundancia, pero también de escasez. Entonces dice él acá, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Cuándo aprende uno? Cuando entrena, cuando practica, cuando lo pone por obra. Dice, he aprendido a contentarme, no a conformarme. Diferente. Contentarme a conformarme es muy distinto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Ah, no, pues si pudo ir y no pudo ir, pues bueno, ya, ahí se queda conforme, ¿no? Pues bueno, si se puede bien y si no se puede, pues también no. Contentarme es que si mi comida es una sopa de menudencias, pues yo me contento por la sopa de menudencias y le doy gracias a Dios y me la como feliz, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que me resigne o me conforme a toda la vida comer sopa de menudencias, pudiendo tomarme una sopa, no sé, de un ajiaco con pollo, ¿cierto? Entonces, una cosa es contentarme, agradecer por lo que tengo ahora y ser esforzado para poder tener cosas mejores, ¿no? Eso, entonces, ¿y cuál es el inconforme? El que está tomándose la sopa de menudencias y está llorando porque no quiere sopa de menudencias y no quiere otra cosa. Ese no ha aprendido a ¿qué? A contentarse. Entonces, ¿qué dice acá? He aprendido. Nosotros tenemos que estar entrenados también. Porque a un cristiano, mire, hoy en día, hermano, nosotros nos damos el lujo de decir, esto me gusta y esto no me gusta. Pero un soldado, mire, yo ahí conozco, no voy a mencionar nombres ahí, pero personas que estaban ahí con nosotros y decían, es que no me gusta la verdurita, no me gusta la sopita, no me gusta esto. Y fueron al servicio militar y allá no podían decir, es que eso no me gusta a mí. Sino que dice, por ahí escuché hace muy poquito inclusive, el hambre me hace comer, mamá. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que está siendo entrenado. Nosotros en la casa no entrenamos absolutamente nada porque en la casa comemos lo que queremos, lo que nos guste, lo que nos parece, lo que a mí me agrada, lo que yo puedo, lo que yo tengo, pero no nos entrenamos. Aquí el apóstol Pablo dice, estoy entrenado, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Lo primero que tenemos que aprender no es abundancia. Lo primero que tenemos que aprender es escasez. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ser entrenados en la humildad. Muchas de las personas que quieren lugares muy prominentes, muy reconocidos, pero no quieren pasar por el entrenamiento de la humildad, nunca van a llegar a ese cargo. Porque así como suben, así van a caer de rápido. Entonces, el primer entrenamiento que necesitamos es el entrenamiento de la humildad. El entrenamiento, ¿cierto? Dice, sé vivir humildemente. Y el que sabe vivir humildemente, muy seguramente, también sabrá ser humilde en la abundancia, porque la abundancia también es una prueba muy terrible y necesitamos entrenamiento. Estar capacitados en cualquiera que sea nuestra situación. Aquí habla de humildad, habla de tener abundancia o tener escasez, pero nosotros tenemos que saber que puede haber una escasez de alimentos en Colombia. En este momento no estamos lejos de que eso pase de desabastecimiento, ¿sí? Y por ejemplo, una persona que no está entrenada al ayuno y que toque ayuno forzoso porque no hay que echar a la olla,
¿qué va a hacer? ¿Se va a desesperar? ¿Se va a comer una mano? ¿Va a empezar a mirar al pastor con papa y con yuca? Y dice, oye, el pastor está como gordito, ¿será que nos comemos entre nosotros? La Biblia inclusive habla de que puede haber tanta hambre en los tiempos finales que se desearán los unos con los otros para comerse. Entonces el entrenamiento requiere que estemos entrenados en ayuno, entrenados en vigilia, entrenados en guerra espiritual, entrenados en situaciones de otras culturas, otras comidas, ¿no? Porque pasa con los hermanos que están dentro de la obra, ¿no? Como cada uno viene de una región, entonces, por ejemplo, el que viene de la zona antioqueña, la changua no le entra. Dice, no, es que a mí la changua así no me entra, no me entra y no me entra, ¿no? Entonces uno tiene que saber, a mí por ejemplo no me entraban los cuyos, ni las chuguas, esa vaina para mí eso era mortal. Y yo cuando estaba en mi empleo, en mi trabajo, en el magisterio, como yo ya tenía mi economía, entonces yo dije, vea, en la vida yo vuelvo a comer esa vaina. Yo ya tengo la capacidad económica para decir qué como y qué no como, pero lejos yo de saber que uno las palabras que habla también vuelven, se le regresan a uno, ¿no? El mundo espiritual mantiene muy atento a lo que uno habla y entonces yo dije que nunca en mi vida volvería a comer eso, pero no contaba con los planes del Señor, que mis caminos no eran sus caminos ni sus pensamientos eran los míos, y el Señor me llama a la obra. Y entonces empezamos el entrenamiento del Señor, estuvimos como 15, 20 días en la iglesia de Villavicencio, no íbamos preparados ni con ropa ni con nada para quedarnos. El Señor dijo que nosotros si aceptaríamos, que el Señor nos dijera que nos quedáramos, que diríamos que si aceptaríamos o nos iríamos. No teníamos ropa de cambio, no teníamos cepillo de dientes, yo me cepillaba con el dedo, ¿sí? Entonces cogía cremita y así me cepillaba, duramos 15 días ahí, no tenía ropa de cambio. Entonces me prestaron una pantaloneta, pero yo, pues ustedes saben que mi tallaje, bueno, ahora soy un poquito más gordito, pero en ese tiempo era figurín porque estaba en el magisterio, entonces pues me mantenía figurín. Entonces me prestaron a mí la ropa de otro, difícilmente me queda, tendría que ser ropa de niño para que me quede, porque de resto es muy difícil. Entonces me prestaron una pantaloneta que si yo soltaba la mano, pues se me caía así, o sea, no me ajustaba ni el cordón alcanzaba para eso. Pero tocaba aprender a vivir en esa situación, ¿no? Y no había en ese momento agua ahí, entonces tocaba ir a las 5 de la mañana a parar agua en una ollita y traerla para ponerse uno a bañar, ¿sí? Tocaba ir a lavar al río, entonces todo eso era aprender, eso era el entrenamiento, ¿no? Aprender a vivir en esas circunstancias y en ese tiempo. Estábamos en unos ayunos prolongados y terminando el ayuno, la pastora Eva me sirve una platada de cuyos y de chuguas que no se me veía ni la cara. Ella me dijo, mijo, le serví harto porque ese que tener hambre. Y yo dije, mira, serví un poquitico porque esa vaina no me gusta. Entonces yo estaba en esa lucha, yo miro a mi esposa para que me ayude ahí con el plato y me dice, no, esa es tu prueba, no la mía. Entonces hágale usted con su prueba y mire a ver cómo la pasa. Y eso es aprender, ¿no? Entrenarnos en la comida, que es que a mí esto me gusta, esto no me gusta, tenemos que enseñar, sobre todo los padres de hoy en día han llamado atención a esos padres. Ay, es que al niño no le gusta la verdura, ay, es que al niño no le gusta esto, es que al niño no le gusta lo otro. ¿Ustedes creen que los tiempos que vamos a vivir va a haber la oportunidad para escoger lo que nos gusta? Vea, hermanos, si va a llegar el tiempo que los perros de la calle se van a acabar, porque ya los ve uno carne, esos carne, echemos, matémoslo y comámonos. Nos parece locura, pero no sabemos lo que nos vaya a venir, no sabemos lo que vayamos a enfrentar y por eso es que es importante que nosotros estemos entrenados en situaciones difíciles, en abundancia, en escasez, que tocó dormir en pullman, bueno, que tocó dormir en el piso también, que tocó pues comer menudencia, le hacemos, que tocó comer manjares, también le hacemos, estar preparados, entrenados. Entonces no enseñemos a nuestros hijos desde ya a comer solo lo que les gusta, porque posiblemente no siempre vamos a estar ahí para darles ese gusto. Si se puede, bien, pero también enseñémosle a comer de todito, que eso es muy importante, estar entrenados para todo, amén, estar entrenados no solamente para dormir en nuestra cama, sino para dormir sin cama o con cama o en otros lugares, ¿cierto? Entrenados para el frío, entrenados para el calor, entrenados para cualquier ambiente. Eso es estar nosotros entrenados para predicar, ¿sí? Porque no es que
nos preparemos doctrinalmente y enseñanzas homiléticas para una predicación. Y entonces toca avisarle con un mes de anticipación para una predicación. Tenemos que estar entrenados, es estar preparados en cualquier momento, ¿sí? Es ir abriendo esos espacios para que ustedes vayan creciendo, y créanme que lo vamos a empezar a hacer, y vamos a empezar a abrir el espacio, darle a Dios para que ustedes tengan también espacios para ustedes también empezarse a entrenar en la enseñanza de la palabra de Dios. Hay que empezar, porque nosotros queremos que la gente crezca, pero no le damos la oportunidad. Queremos que la gente avance, pero entonces tenemos que hacerlo todos nosotros. Eso no puede ser así. Hay que abrir ese espacio para que la gente comience a soltarse en la predicación, a soltarse en la enseñanza, a soltarse en el evangelismo, a soltarse en la escuela dominical, a soltarse en la visita, en la célula, donde sea que toque, porque hay que entrenarnos. El tiempo que queda es poco y el entrenamiento tiene que ser rápido, ¿sí? Tenemos que izar bandera pronto. Bueno, entonces vamos a concluir un poco, porque sé que el tiempo nos apremia a ustedes y a nosotros también. Entonces todo ese entrenamiento, toda esa disciplina, toda esa negación y todo ese desprendimiento es para que nosotros estemos capacitados para el combate, ¿sí? Porque de eso es que se trata. Toda esta capacitación para un buen soldado, pues resumida y rápida, porque pues ha sido así como rápida, pero el propósito es que nosotros entendamos que hay muchos soldados de Cristo, entre comillas voy a poner ahí soldados, que llevan 15 años de entrenamiento. Un militar a los 20 años ya sale jubilado, ya sale pensionado. Aquí hay militares con 20 años y nunca han tenido un combate. ¿Sí? Hay cristianos de 15 años y no combaten ni contra lo que los gobierna. Entonces el objetivo del desprendernos, el objetivo de la negación, el objetivo de la disciplina, el objetivo del entrenamiento es poder ir al combate. Porque si nosotros nos hemos entrenado por años pero no combatimos, y ahí cantamos: a combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está. Ahí la cantamos. Pero ¿y el combate qué? Entonces vamos a concluir que toda esa preparación para un buen soldado de Jesucristo es con el objetivo de que nosotros vayamos al combate, pero no vayamos a perder, vayamos espero para obtener la victoria. Y entonces, ¿contra qué? El combate, ¿no? Dice, vamos, Hebreos capítulo 12, versículo, bueno, vamos directamente al versículo porque sé que el tiempo nos apremia. Versículo 4 del capítulo 12 del libro de los Hebreos. Amén, pastor. Listo, hermanito Luis, hágale, la tiene toda. Porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Entonces toda esa negación, todo ese desprendimiento, toda esa disciplina y todo ese entrenamiento es para combatir, número 1, ¿contra qué? Contra el pecado. Ese es el combate, no contra, y sobre todo contra el pecado que mora en mí, empezando por ahí. Porque nosotros queremos ir al combate contra el pecado de mi mamá, al combate contra el pecado de mi hermana, al combate contra el pecado de mi tío, de mi tía, de mi hijo, de mi primo, de mi sobrina, mejor dicho, del anciano, de la anciana, del pastor, y queremos combatir contra el pecado de todos. Pero el primer combate que tenemos que ganar es con el combate de nosotros. Se acaba la batería. Entonces, el primer combate... Oiga bien, métase eso en la cabeza. El primer combate que tengo que prepararme para ganar y que todo este entrenamiento valga la pena es para ganar el combate contra mí mismo, contra mi propio pecado, hermano. Si usted no logra sacar la paja, la viga que hay en su propio ojo, no va a lograr sacar la paja que hay en el ojo ajeno. Amén. Entonces, por eso es muy importante que ese combate... Porque nosotros somos buenos para combatir con el pecado de los demás y juzgar el pecado de los demás y señalar el pecado de los demás y criticar el de los demás, pero y el nuestro, el mío. Porque cuando yo llegue a los pies de Cristo,
Cuando yo llegue a darle cuentas al Señor, ¿me va a preguntar por el pecado de otro? ¿O me va a preguntar por lo mío? Muy seguramente sé que es por el mío, porque el del otro, cuando le toque llegar a él, cuando le toque hacer presencia a él dará cuentas del de él. Pero yo daré cuentas del mío. Qué bien. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Y perdón. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Y habéis olvidado, perdón, porque aún no habéis resistido hasta la ¿qué? Hasta la sangre. ¿Combatiendo contra qué? Contra el pecado. Eso es lo que hay que hacer. Hay que resistirla. El pecado hay que poderle hacer frente, ¿sí? Y hay que lucharlo y hay que combatirlo y hay que enfrentarlo porque el pecado, ¿por qué dice que hay que resistirlo? Porque el pecado es insistente. El pecado no es que intenta una vez y entonces dice, ay, este no quiere pecar y entonces sale y se va y no vuelve más. No, el pecado insiste. Y si usted no cayó hoy, él va a insistir mañana. Y si usted no cayó mañana, él va a insistir pasado mañana. Pero él no va a dejar de insistir en hacerlo caer a usted o a mí. Entonces por eso hay que resistirlo hasta la sangre. Dice, hasta el día en que usted se muera, hermano. ¿Se acuerda que les explicaba el domingo? Que nosotros somos como la carne de la tortuga. Que está entre la olla, ya está muerta la tortuga. Ya se está cocinando la carne, pero todavía se mueve. Así pasa con nosotros. Estamos viejos, ya tenemos nuestros años, pero sin embargo la carne todavía se mueve. Entonces hay que combatir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, pero no solamente con el de los demás, también con el mío, ¿no? Primero con el mío y también con el de los demás. Amén. Para eso es que es el combate. El combate no es para enfrentarme contra la carne de mi hermano o de mi hermana, sino es contra el pecado que mora en las personas, el mío y el de las personas. Amén. Listo. Vamos a un segundo combate que tenemos, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 12, mis hermanos. Hay otro buen lector que nos lea ahí Efesios 6, 12. Amén, pastor. Bien, pues, hermano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, un combate contra el pecado y un combate contra los demonios. Entonces, todo ese entrenamiento, hermanos, toda esa formación, toda esa disciplina, toda esa negación, y entonces vienen los demonios y caemos ahí. Hay gente que cree que los demonios tienen más poder que Jesucristo. Entonces, las armas de nosotros, ¿qué son? ¿Son fusiles sin balas? Entonces nosotros tenemos armaduras y tenemos un poco de armas para enfrentarnos, y entonces la gente dice, es que ese pecado es generacional, ese pecado es ancestral. Ese pecado viene, por dicho, es más, viene como de Adán y Eva, viene de la misma serpiente antigua, ese lo heredé yo de ella. ¿Y qué importa que venga del mismísimo diablo? Luego el poder de Jesucristo y sus armas y su victoria en la cruz, ¿no es una suficiente arma poderosa contra los demonios? ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos, entonces, a la hora del combate, nos rendimos y decimos, no, pero es que no es que ese pecado es tan generacional, es ancestral, es que ese pecado es tan difícil de vencer? No, si nosotros no podemos, o sea, nos entrenamos, pero no somos capaces de saber y ser conscientes que no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Tenemos una lucha espiritual contra demonios, ¿sí? Y Dios nos ha capacitado y nos ha dado las armas del Espíritu